Dios nos continúe bendiciendo. La palabra santo significa apartado del pecado para Dios. Entonces, yo estaba hablando con unos santos que viven en Puerto Rico. San Guillermo y San Rosa le envían saludo a la iglesia. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Y saludamos a San Antonio. Sí, saludamos a San Denis, su esposa, a San Pedro. Sí, mira, San Pedro. Que Dios le bendiga, hermano. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Romanos. Libro de los Romanos, capítulo 1, verso 16 y 17. Vamos a estar predicando bajo el tema el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Leemos la palabra para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Tenemos que el hermano Pablo se convierte a Jesucristo de ser perseguidor de la iglesia, se convierte en un predicador del Evangelio. Esa conversión está narrada en el libro de los Hechos, capítulo 9. Él iba rumbo a Damasco a perseguir lo que llevaban el Evangelio de Jesucristo. En ese trayecto él tiene un encuentro con Dios y automáticamente empieza a decirle Señor. Y empieza a predicar el Evangelio. Pero en ese mismo capítulo se narra que los judíos querían matar a Pablo. Oiga, hay una contradicción. Querían matar a Pablo y Pablo tiene que salir. En el capítulo 14 del libro de los Hechos, apedrean a Pablo y Bernabé. Oraron por un cojo de nacimiento y Dios los sanó. Querían adorarle y servirle tributo como a dioses, y ellos no le permitieron. Entonces vinieron unos judíos que venían de Antioquía e Iconio y convencieron a la multitud. En vez de adorarle, lo apedrearon, querían matarlo. Pero Pablo tenía el poder del Espíritu Santo y la encomienda de predicar el Evangelio. Que no podemos detenernos por obstáculos. Cuando tenemos el compromiso de predicar el Evangelio y nosotros asumimos ese compromiso y nos lanzamos, el poder de Dios cae sobre nosotros. Y no importa que pase esto o lo otro, no importa que vengan obstáculos, que vengan necesidades, tenemos el compromiso de llevar el Evangelio y recibir el poder y continuar hacia adelante. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, golpean a Pablo y a Silas
y lo meten preso en el calabozo de más adentro. ¿Por qué? Porque ellos en su predicación, en su compromiso de llevar el evangelio, se presentó una muchacha que tenía espíritu de adivinación y Pablo reprende el espíritu sale de ella y se va, él está adivinando. Entonces, personas que la usaban a ella y se lucraban de dinero por ella, eso no le gustó, porque su bonanza empezó a disminuir. Ellos crearon un evento, lo apedrearon, lo metieron preso. Pero en el calabozo más adentro, amarrado allá, pero allá Pablo y Sila adoraban a Dios. Adoraban a Dios y glorificaban a Dios. Dios se manifestó, se abrieron los grilletes, se abrieron las puertas, el carcelero se iba a matar pensando que todos se habían ido. Pablo, no, aguanta, que todos estamos aquí. El carcelero se le acerca y habla con él de qué tengo que hacer para ser salvo. Y en el verso 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El hombre invita a Pablo a su familia entrega su vida a Jesucristo, vuelven otra vez a la prisión y por la mañana querían soltarlo, le dieron orden que lo suelte. No, espérate, a mí me han castigado, a mí me han golpeado, me han metido preso y ahora me van a soltar así por así. No, espérate, yo soy ciudadano romano. Ellos tuvieron que rogarle a Pablo que Pablo saliera entonces. Y él salió. Ok. Pero en el capítulo 21 del libro de los Hechos arrestan a Pablo, porque Pablo estaba predicando en el templo y ya tenía promedio como de 3 meses compartiendo la palabra, y había problema porque la iglesia de tradición que gobernaba tenía una contrariedad con Pablo, porque Pablo predicaba el evangelio de poder. Veían que Pablo predicaba el evangelio con gracia. Veían que la gente estaba creyendo en Pablo al Pablo predicar el evangelio. Acuérdense que el evangelio es poder de Dios. A medida que nosotros nos metemos a vivir el evangelio y compartir el evangelio y llevar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo en el trabajo, sin quitarle tiempo al empleador, usted puede predicar el evangelio, porque hay momentos de aprovecharlo. No es que vamos a usar el tiempo del trabajo para predicarlo. Hay momentos que se puede predicar. Donde quiera que estamos, hay momentos. Solamente tenemos que darle a Dios el primer lugar y Dios va a presentar el momento. Y vamos a predicar el evangelio, aunque haya obstáculos, lo vamos a predicar. Pablo tenía el compromiso de predicar el evangelio. Y él asumió ese compromiso. Pablo pasó muchas cosas. En este capítulo 21 del libro de los Hechos, inicia Pablo un proceso de sufrimiento, pero inicia Pablo un proceso de disfrutar las oportunidades de predicar el evangelio. Predicó el evangelio en el templo, ahí lo agarran preso. Predicó el evangelio golpeado y preso. Predicó el evangelio a los gobernadores, al gobernador y a las autoridades, a Festo, a Félix, a Agripa, a toda esa gente. Él le predicó el evangelio, aprovechó cada momento y predicó el evangelio, porque en él estaba el poder de Dios. A medida que nosotros nos metemos con Dios, entendemos que ese compromiso lo tenemos y entendemos el privilegio que Él nos ha dado de ser santo para Él. Que nosotros no somos iguales a las personas normales del mundo.
Nosotros somos un especial tesoro y ese privilegio tenemos que usarlo sabiendo que Dios nos da poder, nos da autoridad y sabiendo que tenemos compromiso de llevar el evangelio. Pablo pasó muchas dificultades. Cuando no pudieron juzgarlo, él apeló: yo soy ciudadano romano y quiero ir a Roma donde César, donde el César. Ok, no hubo otra alternativa que enviarlo allá. En la trayectoria se dieron muchas dificultades. La embarcación zozobró. Llegaron a una isla desconocida, la isla de Malta, donde de que llega ahí había frío y él calentándose, echando leña al fuego, se le pegó una víbora. Este hombre digno de muerte porque se escapó del mar, pero aquí va a morir. Los nativos estaban esperando que él se muriera, pero él siguió igual, no le hizo nada. La gloria y la honra es de Dios. Entonces querían adorarle. Llevaron los enfermos donde él. Pablo oró y fueron sanados. Fueron sanados, Dios se glorificó. Y Dios tocó a los nativos, tocó al hombre más importante de la zona, tenía más bienes, y él los recibió. Y Pablo oró y Dios se glorificó y fueron bendecidos. Y cuando iban a zarpar, le llenaron el barco de productos, de comida, y arranca la travesía y llegan a Roma. Cuando llegan a Roma, ya los hermanos lo están esperando allá. Pablo no fundó la iglesia en Roma. Ya los hermanos lo estaban esperando y querían escucharle. Y Pablo había encontrado gracia con el centurión responsable de los presos. De que llegan a Roma, él, el centurión, entrega a los presos a otra autoridad. Pero dice Pablo: no, este va aparte. Y a Pablo le alquila una casa aparte y duró ahí un tiempo predicando y recibiendo a hermanos y amigos ahí. O sea, Dios había puesto gracia, porque cuando nosotros nos comprometemos a predicar el evangelio nos da poder, porque es un compromiso con Dios. Y Dios asume la responsabilidad de abrirnos puertas y de poner gracia en nosotros. El verso 17 de lo que leímos: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este es un verso que ha dado grande beneficio. Este es un verso que Martín Lutero, un monje alemán, había recibido el toque de Dios y estaba confrontando dificultades, porque él se estaba dando cuenta que habían injusticia en la iglesia. Se estaba dando la elaboración de aplicar mucha recaudación de dinero usando las llamadas indulgencias. Perdón de pecado por dinero, salvación por dinero, una serie de cosas. Él ve eso y óyeme. Y cuando lee este verso: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Eso produjo una revolución en él. Una revolución de tal manera que él se comprometió, como Pablo se había comprometido, sin importar los maltratos, sin importar que perdiera la vida, de luchar contra eso. Él prepara unas 95 tesis que el 31 de octubre del año 1517 va y la clava en la catedral de Wittenberg, en Alemania, donde ahí marca
una trayectoria difícil, porque ahí está marcando el divorcio de él y el estilo de predicar el evangelio que tenía la iglesia de tradición. Él sabía lo que le esperaba, pero él tenía el compromiso de aclararle a la gente, de predicar el evangelio, y él tenía la certeza de que Dios lo iba a proteger, porque Dios protege a sus hijos. Dios protege al que le da el primer lugar. Martín Lutero le había dado el primer lugar a Dios. Empezó a tener muchas dificultades, pero a él no le importó. Entonces, eso nos trae a nosotros un compromiso de bendición. Aunque haya dificultades, nosotros tenemos que predicar el evangelio. Aunque estemos en otro tiempo, hay que predicar el evangelio. Nosotros no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Nosotros estamos en otra época, en otro tiempo de predicar el evangelio. Tenemos que usar las redes sociales. No es que no vamos a usar el método de antes, pero hay que darle prioridad al tiempo que estamos viviendo. Eso nos trae compromiso, eso nos trae inversión económica, pero tenemos que dar el paso hacia adelante y entender que tenemos el compromiso de llevar el evangelio para que más personas reciban el evangelio, que es poder de Dios. ¿Cómo van a disfrutar ese poder si no hay nadie quien le predique? Vamos a predicar. Vamos a predicar y vamos a fortalecer nuestra plataforma para que cuando llevemos el evangelio, llevemos un contenido de calidad. Llevemos un contenido que la gente al escucharle quiera que otras amistades lo escuchen y lo compartan. Pero tenemos que llevar un evangelio de calidad, un evangelio que nos preparemos antes y lancemos el evangelio. Porque óiganme, Pablo se preparó, Martín Lutero se preparó, y ellos no le importó las dificultades que iban a enfrentar al lanzarse a predicar el evangelio. Se prepararon y se lanzaron. Ese llamado nosotros recibimos hoy en día. Tenemos que prepararnos aún más y lanzarnos a llevar el evangelio de poder, el evangelio de la paz, el evangelio del amor, el evangelio de la vida. Porque cuánto ministerio Dios nos ha dado. A unos predican con mucho amor, a otros predican con sabiduría, como Sonia estaba dando el estudio ahorita, con mucha sabiduría. Entonces, todos esos ministerios, todos esos dones, hay que usarlos, pero sabiendo que tenemos compromiso, sabiendo que va a haber dificultades, que nosotros no seamos parte de las dificultades, no, que nosotros seamos el canal para que el evangelio llegue a muchas vidas. Dios es amor, pero óiganme, en el mundo hay dificultades. Llenémonos de ese amor de Dios para poder rebasar las dificultades. Dios es un Dios perfecto, es un Dios de amor, es un Dios que las dificultades, los problemas, las enfermedades, antes de que llegue, Él las sabe. Y si Él las permite para algo, vamos a hacerle frente a lo que se presente y vamos a llevar el evangelio. No ponga por delante sus dificultades, no ponga por delante sus limitaciones. Dios da poder, pero Dios da libertad y compromiso. Marchemos hacia adelante. Vamos a decirle, Padre amado, aquí estamos, no mire mis años, porque en ti soy joven, en ti soy un muchacho, altagracia. En Dios nosotros podemos, hermana Josefa, en Dios nosotros podemos, hermana Clara Almanzar, en Dios podemos, Bartolo, Luis. En Dios nosotros podemos.
No hay obstáculo que nos detenga si asumimos el compromiso de predicar el evangelio, porque al asumir el compromiso viene el poder de Dios. Pero viene también el gozo, viene la alegría, viene la libertad, viene la bendición de Dios sobre nosotros. Y podemos, en medio de dificultades, podemos sonreír y decirle a la persona: Cristo te ama. Cristo te ama.